Jacob al trabajar por Raquel. No, no, no. La mayor locura de amor la mostró nuestro Salvador. Dejó su trono y vino aquí a morir por ti y por mí. La mayor locura de amor fue la cruz que se demostró. Salvación tenemos tú y yo por la mayor locura de Oh, dime, ¿cuál es la mayor locura de amor? Quiero escucharles pedir su opinión. No es Romeo ni Julieta, la historia del Titanic, el bombero que a su hija salvó. No es Esther ni el rey Asuero, ni el fondo de mí. Ni Jacob al trabajar por Raquel. No, no, no. La mayor locura de amor la mostró nuestro Salvador. Dejó su trono y vino aquí a morir por ti y por mí. La mayor locura de amor fue la cruz que se demostró. Salvación tenemos tú y yo por la mayor locura de amor. La mayor locura de amor la mostró nuestro Salvador. Dejó su trono y vino aquí a morir por ti y por mí. La mayor La mayor locura de amor fue la cruz que se demostró. Salvación tenemos tú y yo por la mayor locura de amor. Por la mayor locura de Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Como siempre es un privilegio poder llegar a ustedes y tener el tiempo de la palabra de Dios. Es un privilegio porque no somos merecedores y Dios en su divina gracia nos da este favor. Y qué bueno que podemos venir y juntos poder estudiar la palabra de Dios. Gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Si bien es cierto, mis amados hermanos, la relación que Dios tiene con su pueblo se ve ilustrada en la palabra de Dios de diferentes maneras. Nosotros somos comparados con una novia que espera al novio para celebrar una boda y ser la esposa del Cordero. También nuestra relación con Dios es comparada con la relación de un esposo y una esposa. Pero también la palabra de Dios compara la relación de Dios con su pueblo, con su iglesia. La compara como una relación de un pastor con sus ovejas. Lo vemos en varias partes de la Biblia, cómo se nos llama ovejas y cómo Dios es nuestro pastor. En el libro de Salmos, el pastor y rey David, quien antes de ser rey fue pastor, él escribió este maravilloso salmo y empieza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El mismo Jesucristo nos hace la comparación entre lo que es un pastor verdadero
y lo que es un pastor asalariado, de quien no son las ovejas y al que no les importa, sino solamente que le interesa un salario. Y él hace la comparación, también nos enseña que él es la puerta y que él es la puerta y que cualquiera que entre por otro lugar que no sea a través de Cristo es un ladrón. Así que hoy nos vamos a enfocar en la relación que nosotros tenemos con Dios como sus ovejas. Las semanas que vienen vamos a ver cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos por ser una oveja de Dios. Pero hoy vamos a ver cuáles son las características, las cualidades que tienen una verdadera oveja de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a orar. Divino Dios, amado Señor, agradecemos tanto tu palabra. Ella es consuelo a nuestras almas. Es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera para nuestros caminos en un mundo de tanta oscuridad. Ayúdanos a entenderla, a aplicarla y a compartirla, Señor. Y que podamos, Señor, en esta noche ser edificados mediante ella. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, aquí el Señor nos da algunas características que definen quiénes son realmente ovejas de Cristo. En la iglesia hay mucha gente y bueno, hay un dicho que dice hay de todo en la viña del Señor. Pero déjeme decirle que realmente en el pueblo de Dios está compuesto por cristianos. Y el Señor Jesucristo aquí, aunque le seguía mucha gente, fíjese que aquí había gente siguiéndole y le rodearon judíos. Y Jesucristo desenmascara a este grupo de judíos que le estaba siguiendo, pero que no eran parte, que no eran sus ovejas. Fíjese ahí que en el versículo 24 dice que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y es a ese grupo de judíos que Cristo les dice: ustedes no son mis ovejas. Pero ¿cuáles son las cualidades que Jesucristo detalla aquí de una verdadera oveja de Cristo? Fácil. Número 1, versos 25 y 26. Dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La primera cualidad de una oveja de Cristo es que una oveja de Cristo cree en Él. Una oveja de Cristo cree en Él. Y amados hermanos, este es el requisito fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree en Jesucristo y le confiesa que Él es el Señor, este es el Hijo de Dios. Y no hay manera de pertenecer al pueblo de Dios sin creer en Cristo. Cristo es el camino. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí.
si no es por mí. La palabra de Dios nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la primera cualidad para ser una oveja de Cristo es que creamos en Él. Si no crees en Cristo, mi amado amigo, mira, no eres de la iglesia. Tú puedes visitar la iglesia todos los domingos, tú puedes dar ofrendas, tú puedes hacer obras de bien social, te puede doler el otro, puedes ser empático con las necesidades de los demás, pero si no crees en Cristo, no eres una oveja de Cristo. Mi amado hermano, déjeme decirle, Jesucristo le dijo a este grupo de judíos, yo se lo he dicho muchas veces, pero ustedes no me creen. Y no solamente no creían a su palabra, sino tampoco que estaban ciegos a las obras que él hacía. Porque él dice, las obras que yo hago, es en nombre de mi Padre que las hago. Jesucristo no solamente le había dado evidencia por las cosas que le decía, sino que le había dado evidencia por las cosas que hacía. Y hermanos, dice la palabra de Dios, que Cristo les dijo, ustedes no son de mis ovejas porque no creen en lo que digo. Ahora, si usted cree en Cristo, usted lo demostrará teniendo una vida de servicio a Él. El libro de Santiago nos dice, en el verso 14 del capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vaya en paz y calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y lo que está diciendo Santiago acá es, mira, si tú dices que crees en Cristo, tú vas a producir obras. Tu fe va a producir obras. Las obras no nos salvan, pero la fe que salva trae consigo obras. Viene el paquete completo. Ahí, eso es fruto digno de arrepentimiento. Pero no solamente tendrás una vida de servicio a Él, sino que si en verdad crees en Cristo, hablarás de Él. Hablarás de Él. La Biblia, que es la palabra, dice tantas cosas que la gente debe saber con extrema urgencia. Y nosotros debemos decirlo, hermanos. Y especialmente en este momento de tanta situación, turbación en el mundo, la gente debe conocer de Cristo. Y debemos hablar de Él. Así que la primera cualidad de una oveja de Cristo es que cree en Él. Nosotros hablamos de lo que creemos. Y nosotros debemos servirle y hablar de Él. Pero número 2, Jesucristo le dice en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. En primer lugar vimos que una oveja de Cristo cree en Cristo. En segundo lugar, una oveja de Cristo oye la voz de Cristo. ¿Cuál es su motivación de venir a la iglesia? ¿Acaso son las lindas canciones que se cantan? ¿Acaso es que la coinonía solamente con los hermanos? Yo quiero ir a la iglesia porque tengo mucho que no veo a mi hermana y quiero hablar con ella. ¿Acaso, hermano, es porque usted ve algún beneficio personal en usted venir a la congregación? Nuestro primer deleite, nuestra primera motivación para venir a la casa de Dios es escuchar la voz de Cristo. Cuando los discípulos estaban en la barca en medio de una tempestad, Jesucristo vino a ellos caminando sobre las aguas. Y los discípulos tuvieron miedo. Y Jesucristo dijo, miren, no tengan miedo. Soy yo soy. Y ellos, cuando escucharon esa voz, tuvieron paz.
Pero la tormenta siguió, las aguas seguían azotando el barco donde ellos estaban, pero ellos estuvieron tranquilos porque escucharon la voz de Cristo. Y déjame decirle, en este tiempo de tanta turbación, escuchar la palabra de Dios nos da consuelo, nos da seguridad, nos da paz. Me encantan esos textos que animan nuestra alma. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Qué paz, qué tranquilidad nos da escuchar la voz de Cristo. Una oveja verdadera del Señor, una oveja de Cristo, mis amados hermanos, es alguien que escucha la voz del pastor. Yo vi un video increíble. Un grupo de, parece que turistas, estaban ahí en un lugar, en un rebaño, y las ovejas estaban por allá dispersas, y ese grupo de turistas estaban gritándole a las ovejas, llamando a las ovejas, pitándole a las ovejas, y las ovejas seguían normal. Parece como que estaban sordas, no escuchaban ningún tipo de ruido. Cuando vino el pastor, quien cuida las ovejas, solamente hizo un silbido. Y todas las ovejas empezaron a venir y a amontonarse enfrente de su pastor. Porque una oveja verdadera de Cristo escucha la voz de su pastor. Así que en primer lugar, una oveja de Cristo, mi amado hermano, es una oveja que cree en Cristo, pero también oye su voz. Número 3, verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo las conozco. Conocer es una palabra que habla de intimidad, de relación. Cuando el Señor dice aquí que Él las conoce, habla de que Él tiene una relación personal con ella. No se trata de conocer, simplemente de saber su nombre. Habla de una intimidad, de una relación. En una ocasión el Señor Jesucristo les está relatando a los discípulos qué va a suceder allá en el juicio de las naciones. Y dice que Él va a separar los cabritos de las ovejas. A los de su derecha le va a decir, venid benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda le va a decir, miren, yo nunca les conocí. Ellos van a decir, pero en tu nombre hicimos muchas cosas, Señor. Sacamos demonios, nosotros hicimos milagros. Y Él va a decir, pero yo no les conocí. Una oveja de Cristo es una persona a quien Cristo conoce. Eso significa que Cristo y Él tienen una relación personal. Es una relación de amor, una relación de comunión. Como les decía al principio, la iglesia y Cristo son comparados como un esposo y una esposa. La iglesia y Cristo son comparados como el pastor, con la relación del pastor con las ovejas. La relación de Cristo con la iglesia es comparada como un cuerpo, donde nosotros somos los miembros del cuerpo y Cristo es la cabeza. Fíjense, hermanos míos, qué hermosa ilustración de lo que es la relación entre Cristo y nosotros. ¿Y cómo yo sé que Él me conoce? Oh, mis amados hermanos, porque usted le confesó como único y suficiente Salvador. Si usted hizo lo que hizo aquel ladrón en la cruz, que se declaró en bancarrota espiritual, diciendo, mira, yo estoy en esta condición porque yo me lo merezco. Mis pecados me han traído hasta aquí. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es una relación donde nosotros no dependemos de nosotros, sino que dependemos total y absolutamente de Él. Y se lo confesamos a Él. Nosotros oramos a Él, nosotros leemos su palabra, estamos en constante comunicación con Él. Qué linda relación. Los presidentes, hermanos, los políticos, siempre digo esto a nuestra iglesia, ellos nos buscan cada 4 años.
Fíjese la situación tan difícil que sucedió en Atomayor. Ahora con el paso de la tormenta Isaías. Y qué pena, mis amados hermanos, que aquellos que estaban haciendo campaña, aquellos incluso que pusieron sus aviones a disposición para transportar gente desde otros países en tiempo de campaña, ahora en tiempo de necesidad no prestaron sus recursos. Qué interesante, hermanos. Ellos solamente buscan al pueblo cuando les necesita, pero tenemos a un gran Dios que somos nosotros los que dependemos totalmente de Él, y Él quiere relacionarse con nosotros. En el libro de Hebreos nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia, hallar gracia y encontrar misericordia para el oportuno socorro. Él es que quiere relacionarse con nosotros, y para nosotros es un privilegio que nuestro Dios desee relacionarse con nosotros. Así que en tercer lugar, una oveja de Cristo, Él la conoce. Y en cuarto lugar, una oveja de Cristo le sigue. Una oveja de Cristo le sigue. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Bueno, hay personas que siguen a Jesús por interés, otras por amor. Y vamos a ver cómo respondieron los discípulos cuando Jesús les llamó. Por ejemplo, Mateo, cuando Jesús le llamó, dice el verso 9 de Mateo capítulo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y él le dijo: sígueme. ¿Y qué dice ahí? Y se levantó y le siguió. Mateo era un cobrador de impuestos y él estaba sentado en el lugar de trabajo, en la mesa con los tributos, con los impuestos que había cobrado en el día. Jesús pasa por allí y le dice: sígueme. Y Mateo se levanta de esa mesa. Él no empieza a recoger el dinero. Él deja todo allí y sigue a Jesús. ¡Qué maravilloso! Eso significa, mis amados hermanos, que el dinero no debe ser un obstáculo para nosotros seguir a Cristo. Pero vemos el llamado de Mateo, de Pedro y Andrés. Dice en el verso 18 del capítulo 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban en la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vemos aquí dos hombres que estaban en su lugar de trabajo. Ellos dejaron las redes al instante y siguieron a Jesús. Su trabajo no debe ser un obstáculo para el Señor. Pero vemos a Jacobo y a Juan, que dos hermanos. En el capítulo 4, verso 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Estaban en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba en las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesucristo lo dijo. Nuestros familiares, nuestros seres queridos, no deben ser un obstáculo para seguir al Señor. Usted pone en una balanza el dinero, su trabajo, sus seres queridos, y Cristo debe pesar más que todos ellos. Seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. Todo el mundo sigue algo o a alguien: los amigos, la familia, la cultura, sus deseos egoístas. Pero la Biblia enseña que solo debemos seguir a un Señor. No podemos servir a dos señores a la vez, dice Mateo 6:24. Vamos a aborrecer a uno y vamos a odiar al otro. Dios declara que no deberíamos tener ningún otro Dios que no sea Él. Así que no solamente el dinero, el trabajo, o muchas veces la familia son un obstáculo para nosotros seguir a Jesús, sino que muchas veces nosotros mismos somos obstáculos. Pero la Biblia dice en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Eso no existe, ser un discípulo a media. Usted o se entrega completo o no se ha entregado todavía a la causa de Cristo. Para terminar, hay un pasaje en Lucas capítulo 9, donde tres personas que iban a seguir a Jesús, dos de ellos por iniciativa propia quieren seguir a Jesús, y a uno Jesús le dice, sígueme. ¿Y cuáles fueron las respuestas que estos hombres, estos jóvenes dieron a Jesús? Por ejemplo, el caso número 1, capítulo 9, verso 57 de Lucas y verso 58 dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, mira, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le estaba advirtiendo desde el principio que no va a ser fácil seguirle, que habría un costo que pagar al seguirle. No pagamos nada por la salvación, pero sí seguirle a Cristo tiene un costo en esta vida. Jesús desde ya le estaba diciendo que seguirle a Él no le garantizaba un bienestar en esta tierra, sino que pero sí habría sufrimiento, quizás hambre, persecución, peligro, quizás desnudez. Jesús no era un ofertonero haciendo ofertas vagas, sino que Él les decía la verdad a las personas. Pero Jesús sí nos promete para la vida eterna. Él dice, mira, no hay cosa que usted haya dejado aquí en esta tierra que no le sea dado multiplicado allá en el reino de los cielos. En el segundo caso, en el versículo 59, vemos que Jesús le dijo al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús le está reafirmando que nada puede anteponerse ante seguir a Él. No podemos esperar primero asegurarnos de nosotros mismos. Es obvio que el padre de este joven no había muerto, pues él estaba con Jesús en ese momento. Si su padre hubiese muerto, él estuviese en el velorio de su padre, pero no. Lo que él está diciendo aquí es, espera que mi padre muera y yo lo entierre. Posiblemente este joven lo que estaba pensando era en la herencia que le iba a dejar su padre. Y Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. A veces le decimos, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame terminar mi carrera. Señor, te voy a seguir, pero mira, ahora mismo estoy enfocado en mis estudios. Señor, te voy a seguir, pero ahora estoy enfocado en mi trabajo. Señor, te voy a seguir, pero ahora estoy enfocado en mi familia. Y Jesucristo te dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que descuides lo otro, es que Cristo es primero y Dios te va a ayudar con lo otro. El tercer caso dice Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, que mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Este joven, al ir a su casa a despedirse y al decir me voy con Jesús, corría el riesgo de que sus familiares, sus seres queridos le dijeran, ¿para dónde tú vas, muchacho? ¿Qué garantía tienes tú de una buena vida? ¿Qué vas a ganar tú con eso? ¿Cuáles son los beneficios que vas a obtener? Y quizás esta gente lo hubiese convencido de lo contrario. Cuando nosotros vamos a decidir por Dios, va a venir personas que nos quieren, que sin duda nos quieren, nos aman, pero que tienen otra cosmovisión de la vida, no tienen una cosmovisión bíblica y nos van a querer convencer de que lo que estamos haciendo no es correcto. Y seguir a Jesús es lo correcto, hermano. Termino con esta historia. No sé si es una historia verdadera, pero la escuché y me pareció interesante.
un hombre puso su casa en venta y a este hombre se le apareció otro que lo presionó para que le vendiera su casa por mucho menos dinero del que valía. Finalmente el dueño accedió a venderla por el precio más bajo, ya que este hombre le presionaba y le presionaba y le instigaba. Pero este hombre, el antiguo dueño, le puso una cláusula en el contrato y le puso una condición: mira, yo te la vendo la casa, pero en la puerta principal hay un clavo y yo quiero que ese clavo sea propiedad mía. El nuevo dueño accedió porque no le vio gran cosa, ¿qué es un clavo? Luego, el dueño anterior, el dueño viejo, fue donde, luego de que se hizo la venta y todo, y el nuevo dueño se mudó, él fue y colgó allí un animal muerto. Legalmente, el nuevo dueño no podía hacer nada, pues ese clavo le pertenecía al dueño anterior. Y cuando ese animal se disecaba, se secaba, y él lo quitaba y volvía y ponía otro. Y ya esa casa, el olor era increíble, el dueño intentó venderla y nadie quería comprársela, pues ese clavo seguía teniendo un dueño. Al final, el nuevo dueño tuvo que vendérsela al antiguo dueño por un precio menor por el que él pagó. Y mis amados hermanos, esto es una ilustración de nuestra vida. La casa es nuestra vida. Cuando nosotros decidimos entregarnos a Cristo, decidimos entregarnos por completo a Él. Si le permitimos a Satanás tener un clavo en nuestras vidas, Él va a colgar ahí ese animal muerto del pecado. Él va a colgar ahí el animal muerto de la lujuria, de los deseos carnales, de la fornicación, de todas las cosas que no son de Dios. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida por completa a Cristo, en total control del Espíritu Santo, Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra esas cosas no hay ley. Así que una oveja de Cristo, mi amado hermano, es una persona que cree en Él. Es una persona que le sigue. Es una persona que oye su voz. Es una persona a la cual Cristo conoce y tienen una bonita relación. Amado hermano, nosotros que somos ovejas de Cristo, nosotros debemos traer otros al rebaño, a Cristo, traer a otros al redil, para que participemos juntos de esta bonita relación que tenemos con nuestro Creador. Dios le bendiga.